creador del action painting y figura medular del expresionismo abstracto norteamericano, a quien Siqueiros influyó de modo indiscutible. Es ahí donde Siqueiros desarrolló su teoría del accidente controlado. Con este método, pinta explosión en la ciudad. Entusiasmado, le escribe a María Asúnzolo. Se trata del uso de lo accidental en la pintura, de un método especial de absorciones de dos o más colores superpuestos que al infiltrarse el uno en el otro producen fantasías y formas mágicas. Algo solo parecido a la formación geológica de la Tierra, a la integración de las células, en fin, la síntesis, la equivalencia misma de la creación toda, de la vida. Hay en esas absorciones las formas más perfectas que puedas imaginarte, que sería imposible para nadie crear directamente con los medios antiguos de la pintura, y sobre todo un dinamismo tumultuoso, de tempestad, de revolución física y social que a veces causa pavor. Entre 1935 y 1937, Siqueiros realizó varios cuadros en los que combinó sus descubrimientos del accidente controlado y del uso de la fotografía en la creación pictórica con una visión apocalíptica del mundo. De esa época es el nacimiento del fascismo, realizada en dos etapas. En la primera, el fascismo estaba representado por un monstruo tricéfalo con los rostros de Hitler, Hearst y Mussolini. También se veía la Estatua de la Libertad hundiéndose en el mar. En ambas versiones, la tierra prometida es la Unión Soviética. Esa visión no cambió nunca en la ideología siqueiriana. En ese periodo pinta también Eco del Llanto, inspirada en una fotografía periodística de la guerra entre China y Japón, en la que una niña china llora con toda el alma. Obra maestra de un nuevo realismo que logra conjugar el dolor humano con la belleza. Pero a Siqueiros, artista guerrero, no le bastó con denunciar al fascismo en su pintura y se fue a combatirlo en el Frente Republicano durante la Guerra Civil Española. Llegó a Valencia, donde había sido trasladada a la capital en enero de 1937. Se entrevistó con José Renaud, director del Instituto de Bellas Artes de la República Española, y dictó una conferencia en la Universidad de Valencia con el tema El arte como arma de lucha. Días después, se enlistó en la comandancia del famoso Quinto Regimiento bajo el mando del comunista italiano Vittorio Vidali, representante del Comintern, conocido como el comandante Carlos. Al interrogarlo sobre su decisión de integrarse a las filas republicanas, Siqueiros le respondió que prefería luchar a pintar. Como resultado de su valor y disciplina, fue ascendido rápidamente de capitán a comandante y de comandante a teniente coronel. Tuvo bajo su mando a la Brigada 82 y fue jefe de la Brigada Motorizada número 46. Una de sus últimas misiones de guerra fue introducirse a la Italia fascista para conseguir una revista que revelaba la operación militar de Mussolini en apoyo de Francia. La cumplió como todas sus otras responsabilidades militares, con intrepidez casi suicida. Para mí no hay belleza comparable con la acción militar, ni siquiera el arte al que he dedicado. Durante los años de la Guerra Civil Española, en la Unión Soviética se dio el rompimiento definitivo entre Stalin y Trotsky, que finalmente condujo a este último a México en calidad de asilado político, gracias a los buenos oficios de Diego Rivera y Frida Kahlo ante el presidente Lázaro Cárdenas. El exilio de Trotsky en México indignó a Siqueiros y provocó una de las páginas más oscuras en la vida de... Al regresar a México en 1939, Siqueiros se encontró con una situación política difícil. El año anterior, el presidente Cárdenas había tomado la decisión de nacionalizar la industria petrolera, lo cual causó graves problemas económicos, además de tensión diplomática con los gobiernos de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos.
Aparte, tuvo que enfrentar una rebelión armada del cacique de San Luis Potosí, Saturnino Cedillo. En 39 cambió la denominación del Partido Nacional Revolucionario, antecedente del PRI, por el de Partido de la Revolución Mexicana, y postuló al general Manuel Ávila Camacho como su candidato a la presidencia. El general Juan Andreu Almazán, que buscaba la nominación, decidió lanzarse como candidato de la oposición, lo cual era inusual dentro de la estructura autoritaria del partido del gobierno. La presencia de Trotsky en México complicaba el clima de tensión. Siqueiros fue recibido con hostilidad por la comunidad española de México, partidaria de Franco. El director hispano del diario vespertino Últimas Noticias lo apodó el Coronelazo. En ese ambiente, Siqueiros es invitado a pintar un mural en el edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas. El espacio asignado fue una pequeña escalera de solo 3.30 de ancho por 3.80 de fondo y 4.90 de alto, a la que Siqueiros logró conferirle una monumentalidad sorprendente como resultado de la aplicación de los principios de la perspectiva poliangular. Para la pintura mural no puede haber más que un método poliangular, es decir, un método que tenga en cuenta los 10, 15, 20 o más puntos normales del observador dentro del tránsito normal del mismo, en el plano o topografía de la arquitectura correspondiente. La obra se titula Retrato de la burguesía y representa, de acuerdo a su autor y a sus colaboradores, el proceso actual del capitalismo hacia su muerte. El mural habla por sí mismo. Se trata de un panfleto o ideología hecha pintura, pero de una fuerza, complejidad y riqueza pictórica impresionante. A partir de este mural, se empezó a hablar de los tres grandes de la pintura mexicana: Orozco, Rivera y Siqueiros.